decir que era una iglesia de sana doctrina. En el mes de junio fui a predicar a Chicago. Y en el mes de junio se celebra en el mundo, perdido sin Dios, se celebra el mes del orgullo gay. Pasé por 2 iglesias, hermano, de las más grandes que hay en Chicago. Y había unas banderas gigantescas afuera de la iglesia. Y unos letreros que decían, "This is an inclusive church". Esta es una iglesia inclusiva. Sentí que se me partía el alma. Ahora esto, this by no means, this is not a hate speech. Let's suppose that I ate something that nearly killed me and I ended up in the hospital. And then I saw you consuming the same product. And I told you, hey, stop eating that, do not eat that. Or let's say that you were about to put that little piece of food in your mouth, and I stopped you, and I grabbed your hand, and I said, hey, don't eat that because that thing nearly killed me. That is not a hate speech. That is love because I genuinely care for you. And this, what I'm saying right now, this is not a hate speech. This is because God cares about us. And if you ask, well, can a lesbian or a homosexual attend to church? Of course they can come. The same way that someone who is a drunkard, they can also come. Someone whose problem is drinking, they can come and listen to the Word of God. If their problem is that they like ripping off people, they can come as well. If their problem is that they like getting into physical abusing fights with their spouses, they can also come. That is not a problem. Si alguien dice, ok, entonces, ¿qué no puede venir un homosexual o una lesbiana? Claro que pueden venir. Cristo es para todos. Pueden venir, pueden escuchar, así como puede entrar un borrachito, o como puede entrar alguien que su problema es que le gusta boxearse a su esposa, o como puede venir alguien que su problema es que es transero y le anda vendiendo cosas malas a la gente. No, está bueno el carro, y nada, que ya no sirve. ¿Pueden ellos venir? Claro que pueden venir. Pero a que los vamos a casar, hermano, o que les vamos a dar un privilegio, Dios guarda, hermano, eso no va a pasar. Y esto no es un hate speech. Esto no es falta de tolerancia ni es falta de amor. Es orden. La iglesia de los Efesios, hermano, había un detallito y el pastor le decía, se queda, por favor, lo espero ahí en mi sala cuando se termine, porque la iglesia era en las casas. Le decía, se queda en la sala cuando se termine el culto, necesito hablar con usted. No había desórdenes. Como la iglesia de Corinto, hermano, esa iglesia sí era un puro desorden. Se andaban agarrando de las greñas entre los que tenían pelo, los hermanos que estaban pelones, pues no. Pero ahí andaban, yo al que sigo es a Pablo, ¿no? Yo al que sigo es a Pedro, yo al que sigo es a Apóstol. Y Pablo les dice, ¿yo quién soy? ¿Y Pedro quién es? ¿Y quién es Apolos? Aquí nadie es nada. Aquí el que es todo es Dios y punto. Es más, hermano, no nada más eran peleoneros. Había un muchacho ahí, hermano, que le bajó la mujer a su papá. Se estaba acostando con su madrastra. Alguien va a decir, hermano, ¿a poco eso viene en la Biblia? Hermanos, esto pasa hasta en las mejores iglesias. El que entendió, no me lo reveló ni carne ni sangre. ¿Y sabe qué? Pablo los regaña en la primera epístola de los Corintios por este caso, porque no estaban arreglando el asunto. Pablo les dice, ¡hey! En lugar de decirle al muchacho, oye, cálmate, deja eso, cambia. Dice Pablo, eso es tan asqueroso y tan vergonzoso, no pasa ni en el mundo, y está pasando en la iglesia, con un muchacho de la iglesia. Lo único que faltaba era que dijera que era uno de los que tocaba, hermano. Y Pablo les dice, en lugar de regañarlo y disciplinarlo, ahí andan ustedes, ay, mira lo que está pasando, hasta platicándole a todo el mundo. ¿Qué es eso? Nomás le faltaba decirle a Pablo, ¿por qué no somos una iglesia normal? Imagínense, se reían de eso. Ay, mira lo que está pasando. Ay, vecina, te voy a platicar algo. Y Pablo les dice, oiga, padre, es un desorden. La iglesia de Éfeso no era así, hermano. Era una iglesia de sana doctrina. Y me recuerda a iglesias que amo mucho, que vengo a visitar acá en California, en otros lados, porque sabemos la verdad.
conocemos la verdad, tenemos deseos por la santidad y de hecho hasta a veces somos un poco criticados por otras denominaciones porque se nos tilda de extremistas, de religiosos, de legalistas. Pero sabe que esta era una iglesia de sana doctrina. Y no nada más eso. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es decir, que esta era una iglesia inteligente. Era una iglesia conocedora de la verdad. Es decir, que no podía venir un cínico sin vergüenza y contarle los dientes y darles a tol con el dedo. Cuando ellos oían de repente, porque empezaron a salir otros que decían que también eran apóstoles en aquel tiempo. ¿Y sabe qué hacían ellos? Los probaban con la palabra. Y decían, este es un puro sinvergüenza. Y yo sé que esta es una iglesia inteligente. Nadie dijo amén. Diga amén, hombre, aunque sea por fe. Lo que no es como si fuera. Esta es una iglesia inteligente. Amén. Y verdad que cuando usted prende la televisión cristiana, el radio, usted sabe cuando alguien es un puro mentiroso y charlatán. ¿Verdad que sí sabe o no sabe? Amén. Claro que sabemos. No somos ignorantes. Yo sé que usted cuando escucha, oh, yo declaro ahora se cancela la deuda. Argentina gana la Copa del Mundo, aleluya. Y el huracán no entras a Miami. Yo lo decreto con mi autoridad apostólica. Y tú sabes que es un puro sinvergüenza. ¿Verdad que sí lo saben? A los que les gusta oírlo no les gustó. Pero es que, hermano, bajo el parámetro bíblico, no lo estoy diciendo yo. La Biblia dice que él es un falso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Verdad que sabemos? ¿Verdad que no nos engañan? O sea, sabemos la verdad. Miren, le voy a decir, hermano, esta iglesia, ¿sabe quién la empezaron? Aquila y Priscila, los colaboradores de Pablo. ¿Sabe quién estuvo aquí dando discipulado y entrenamiento bíblico por un tiempo? Apolos. Dice la Biblia en Hechos que Apolos era poderoso en las escrituras. Era una máquina, hermano. Sabía como poca gente ha sabido de la palabra en toda la historia. ¿Sabe quién más estuvo en esta iglesia? Títico. ¿Ese quién es, hermano? Yo sé que no sabe quién es, ahorita le digo. Títico fue un hijo espiritual de Pablo. ¿Usted cómo cree que conocía la palabra? ¿Cómo cree que eran los hijitos espirituales del apóstol Pablo, hermano? Eran una copia de lo que él era. ¿Sabe quién más estuvo pastoreando aquí? Timoteo. En la misma iglesia, años atrás, Timoteo. Es más, cuando Pablo le mandó una de las cartas a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando en esta iglesia. Ahí nomás para que se dé cuenta el tipo de enseñanzas que tenían. ¿Sabe quién más estuvo pastoreando aquí? El apóstol Juan, el apóstol amado. En esta iglesia. Él le estaba escribiendo, el pastor de él, hermano. Es muy probable que cuando era niño, él conoció a Aquila y a Priscila. En su juventud, escuchó discipulado y enseñanzas de Apolos, de Títico, de Timoteo. Lo más seguro es que había tenido una amistad muy, muy cercana con todos estos hombres de Dios desde pequeñito, porque miraban el llamado de Dios en él. Y no solamente eso, y no termina ahí, no nada más, Juan, para cerrar con broche de oro, por si todavía no le apantalla esta iglesia. Juan el apóstol amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, fue pastor aquí. ¿Sabe quién más fue pastor? Aquí en esta misma iglesia 3 años. El mismísimo apóstol Pablo. Ay, nomás, ¿usted cree que les iban a contar los dientes unos charlatanes, hermano? No, claro que no. Tenían un conocimiento de la palabra y un entrenamiento, hermano. Tenían un discernimiento espiritual impresionante. Dese cuenta, no solamente recibieron leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos son de campo, de rancho? Bueno, ¿alguien sabe qué es la nata en la leche? ¿Qué es la nata? ¿Qué es la nata? La capa que sale arriba, y si vuelve a hervir la leche, vuelve a salir más nata. En México, hermano, en los ranchos donde todo es barato, hasta la nata es cara. Es lo mejor de la leche. Bueno, la iglesia de los Efesios, hermano, no se alimentaron nomás de leche espiritual no alterada, no, hermano. Ellos comían pura nata espiritual. Nomás imagínense quién les enseñaba.
Ellos comían pura mantequilla y pura nata espiritual de leche no adulterada, mano. Tenían a lo mejor de lo mejor. Nada más piense, ¿cree usted que en todo el planeta había habido una iglesia que tuviera tanta palabra, tanta revelación y tanto conocimiento y tanta ciencia espiritual como esta iglesia? No había, hermano. Literalmente tuvieron a lo mejor de lo mejor. Que yo, hermano, si hubiera estado en esos tiempos y yo hubiera estado en otro lugar, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera vendido todas mis cosas y me hubiera mudado a ese lugar para crecer en esa iglesia bajo la instrucción de esos grandísimos hombres de Dios. ¿No lo hubiera hecho usted también? Nada más imagínese, Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, hermano, de quien viene la doctrina cristiana. La mayoría de la doctrina cristiana fue escrita a revelación para el apóstol Pablo. Entonces, imagínese, hermano, era una iglesia súper conocedora. Era una iglesia celosa de la verdad. Era una iglesia, hermano, que era sumamente sabia y tenía un nivel altísimo de ciencia espiritual. No eran unos bebés, hermano. Eran unos cristianazos bárbaros, con carácter, trabajadores, comprometidos, conocedores de la verdad. Y el Señor dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El Señor repite que han trabajado mucho. Es decir, hermano, que trabajaban a lo loco para el reino. Pero el mensaje de Dios viene aquí en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible trabajar como loco y ya no amar a Cristo. Es posible. Esto le pasó a la iglesia. Llegaron un momento, hermano, en que trabajaban sin control. Y a veces, y este mensaje es especialmente para el pastor, es para la iglesia, pero especialmente para el pastor de la iglesia. Y sabe, cuando Dios me dio este mensaje, estaba en un cuarto de hotel descansando y tenía un evento. Y luego les voy a platicar un poquito de los proyectos que Dios nos está trayendo. Pero Dios nos está abriendo puertas para hacer cruzadas de evangelismo en varios estadios en Latinoamérica, en El Salvador, en Perú, en Colombia, lugares donde estamos esperando 30,000, 40,000 personas, y la gloria es para Dios. Y yo nada soy y nada merezco, pero en esa semana que Dios me habló de esto, tenía muchas reuniones, papelería, cosas con el gobierno, y el Señor vino y me habló en el hotel con esta escritura. Y el Señor me dijo, yo no quiero que tengas tanto éxito ministerial, que ya no tengas tiempo para mí. Yo no quiero que andes corriendo todo descontrolado para aquí y para allá, y que estés tan ocupado en el ministerio que ya no tengas tiempo para mí. Porque muchas veces, hermano, hasta uno del pastor comete ese error, que miramos a alguien que se acomide mucho para ayudar y pensamos, este es bien espiritual. Y aquí había unos, hermano, que trabajaban como locos, pero ya no estaban enamorados de Cristo. Es decir, que es posible, hermano, saber mucha palabra, tener doctrina correcta, doctrina sana, y ser defensor de la sana doctrina, pero ya no amar a Dios y hacerlo por religiosidad y por costumbre. Y el Señor les dice, has dejado tu primer amor. Ahora, esto no es para no trabajar. No quiero al rato volver a venir, porque voy a regresar. He aquí yo vengo pronto. Y no quiero venir al rato y que el pastor me diga, anda, hermano, ¿para qué les predicaba eso? Ya no quiere trabajar. Que al cabo que Dios quiere que regresen a su primer amor. No se trata de eso, hermano. Ya no quieren leer la Biblia ni venir a las enseñanzas, que al cabo que Dios quiere el amor. No se trata de eso. Dios sí quiere que trabajemos. Dios sí quiere que leamos la palabra y que nos preparemos teológicamente de ser posible. Pero Dios quiere que lo hagamos por amor. Y que todo lo que yo haga ya sea y eso, hermano, es para los que han renegado y han hecho caras y han puesto excusas cuando se les pide ayuda a limpiar el santuario. No andes haciendo eso. Porque eso, hermano, no es para los pastores. Ni siquiera es para la iglesia, esto es para Dios. Imaginemos usted de esposo. Voy a bajar aquí poquito, varonil. Tengo que... ¿A que no es lo mismo de que, ay, ten, ahí está? A decirlo, aquí está. Aquí está. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿A poco tú crees que Dios quiere que haga las cosas así a la fuerza, con mala cara?
Aunque nos toque, hermano, y vive Jehová, el Señor me ha visto recoger basura en la iglesia, a pesar de que me mandan llevar como el guest speaker. ¿Eso qué tiene que ver? Si es la casa de mi padre y yo soy un siervo igual que todos. Cuando uno recoge, hermano, la basura del baño, tiene que hacerlo. Es porque te amo, mi rey. Hay poquito lo que yo puedo hacer. Aquí está, Señor. Que todo lo que yo haga, absolutamente todo, sea por amor. ¿Sabe qué les estaba pasando, hermano, a los efesios? Que estaban leyendo la Biblia y se estaban metiendo en las escrituras buscando conocer la verdad, pero ya no era para conocer a Cristo, era para ganar cuando tenían argumentos con otro, para ganar las peleas. Era para que cuando predicaran, wow, cómo Dios te usa. Hermano, sí, hay que conocer la doctrina, hay que conocer la palabra, porque la ignorancia no es bendición. ¿Sí oyó lo que le dije? La ignorancia no es bendición. Pero la meta, cada vez que leemos la palabra y si tenemos y se da cuenta que el amor se ha enfriado, te acuerdas. Porque el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios dice que este pastor y esta iglesia estaba caída. Y no habían cometido pecado, No había surgido un mal testimonio, simplemente se les había enfriado el amor. Y el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es decir, aunque tengas buena teología, aunque tengas buena doctrina, aunque tengas sana doctrina, aunque seas muy trabajador, aunque seas muy eficiente, tú estás en el suelo porque no me amas. Es decir, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pie es el amor por el Señor. Lo demás es necesario, pero esto quiere decir que Dios está más interesado en usted que en lo que usted puede hacer por Él. De hecho, dice la palabra de Dios que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay gente que no te desea. Tú sabes que hay personas que te ignoran. Hay personas que te desprecian. Pero hay alguien que te desea. Hay uno que te anhela y Cristo te ama mucho más de lo que tú jamás podrás amarlo. Ni en toda la eternidad vas a poder amar a Dios de la manera que Él te ama a ti. Porque para amar como Él ama tendrías que ser Dios. Y solamente Él es Dios. Y el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando venía para acá, para California, le decía al Señor, ¿qué quieres que le diga a la iglesia? Y el Señor me dijo, dile a mi iglesia que están muy distraídos y que hay algunos que se han enfriado y que los extraño en los momentos de oración. Que recuerden cómo era su vida espiritual cuando recién vinieron a mis caminos. ¿Sí te acuerdas? Cómo orabas, cómo ayunabas. Y a veces no oras ni por los alimentos. ¿Te acuerdas que te levantabas como 40 minutos extra temprano en la mañana para doblar tus rodillas antes de irte a trabajo? Y ahora a veces sales y se te pasa un día y medio y no le diriges la palabra al Señor. Y amamos, hermano, amamos el entretenimiento, amamos la comodidad. ¿En qué momento pensaste tú que el Espíritu Santo es un plato de segunda mesa? ¿Qué es lo que ahora está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? Porque tú lo permitiste. Como humanos, hermano, somos sumamente egoístas y egocéntricos. Ahorita lo que mi hermano estaba diciendo, el diezmo es una poderosísima verdad. La gente pone unas excusas tan diabólicas y tan tontas. ¿Sabe por qué? Porque son tacaños. No te quieras defender con la Biblia, mejor di la verdad. Y soy tacaño, me duele dar.
Pero ¿cómo no les duele? Mire, hay algunos que agarraron el income tax o agarraron los stimulus checks y se compraron televisión nueva y sala nueva. Y el ministerio donde Dios los salvó, donde Dios los restauró, no vio ni un penny de lo que Dios los bendijo. Y eso es una vergüenza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo, hermano, es eterno, porque no es nada más de la ley. El tiempo de la ley sí ya pasó. Nuestro sacerdote no es Aarón, nuestro sacerdote es Jesús. Eso lo dice Hebreos. Y escuche bien esto. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era Jesús, hermano. Hebreos dice que Jesús fue hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús ha sido siempre sacerdote, siempre, siempre, porque fue hecho sacerdote para siempre. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Moisés todavía no existía, porque Abraham era tatarabuelito de Moisés. Y él ya estaba diezmando. Si Jesús es sacerdote para siempre, mis diezmos deben ser para siempre. Qué fácil, para siempre. El que es tacaño y el que es títere del diablo ahorita se siente en conflicto emocional adentro y no le gusta. No me interesa. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros honramos a Dios con nuestras finanzas, la gente no lo hace por dos motivos. Pone mil excusas, pero los motivos son dos. Una es miedo a que no me va a alcanzar, es falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la número dos es porque, no, es que yo quiero ese carrito, yo quiero esos Jordan. Dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Y la Biblia dice que los avaros y los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Cuando yo honro a Dios con mis finanzas, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, a mí no me controla ni el miedo, ni me controlan mis antojos. A mí me controlas tú, mi rey, aquí está. Es una manera de decirle a Dios: tú me gobiernas, tú me mandas. No me controla el miedo de que, y si no me alcanza, ni me controlan mis antojos. Es que yo quiero esto. A mí me controlas tú, Señor. Y gastamos, hermano, y gastamos en cosas. Mire, como lo que está diciendo nuestro hermano aquí, que el hombre gastando en cerveza. ¿Para qué? Para reventarse el hígado después. Y si usted dice, no, que eso no pasa. No, sí pasa. Mi abuelo se mató, hermano, se dio un tiro andando borracho, el papá de mi mamá. Y el hermano menor de mi mamá murió y se le reventó, hermano, todo su vientre. Quedó un triperío en toda la pared de la cocina donde murió. Mi papá y mi hermano lo vieron, de tanto alcohol que consumió. Me dijo una persona que es cristiana, según, no, cuando peleé el Canelo, yo me gasto $500 de puros steaks y camarones, y nos juntamos. Le digo, fíjate, me estabas peleando hace una hora que no quieres diezmar, y allá vas a darle los diezmos al carnicero, que a todo da. Ahí te das cuenta en dónde está el corazón, qué es lo que la gente quiere, qué es importante para ellos. Y el Señor está diciendo, el problema, hermano, no es que se dé un gustito allá de vez en cuando, pero Dios tiene que ser primero en todas las áreas de mi vida. ¿No te has dado cuenta que tienes muchas metas? Voy a hacer esto otro, voy a hacer aquello, y Dios ni siquiera está en tus planes? Nunca piensas en Dios. Solamente te acuerdas de Él cuando lo necesitas y estás en problemas. Ahora, no tiene de malo, búsquelo, pues a quién nos vas a acudir. Pero ¿cómo se siente usted, hermana, de mamá? Cuando su hija nunca la busca, pero cuando la busca, mamá, está en la casa, es que voy a salir, ¿puede cuidarme a los chamacos? Nunca te habla, pero cuando te habla es para que le cuides a los niños. O usted, varón, ¿cómo se siente cuando su hijo nunca le marca, pero cuando le marca usted ya sabe que es porque necesita dinero? ¿No te sientes usado y abusado? ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando nunca lo buscamos, no lo amamos, no le damos tiempo, pero cuando estamos en problemas, ahí sí venimos, ahí a pasito, ahí a pasito? Ahora, está bien, hermano, acuda a Él, pero no solamente cuando tenga problemas. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que
crezcamos en la palabra, que crezcamos en doctrina, pero lo más que el Señor desea es que lo amemos. Y el Señor les dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando terminemos el servicio, hermano, no debemos salir para la casa de regreso a vivir la misma vida. Tienen que haber cambios desde hoy. Esas series de televisión que le están robando a Dios su tiempo de intimidad en la casa, esas series tienen que caer. Y no estoy diciendo, hermano, como yo crecí, cuando crecimos en la iglesia, nos decían que la televisión era el diablo, que la caja era el diablo, la antena eran los cuernos y el enchufe era la cola. O sea, tampoco es así, hermano. Tampoco es así, pero sí debemos cuidar que vamos a ver, por ejemplo, ¿qué programa no debe ver un hijo de Dios? De esas series de narcos, hermano, usted no tiene por qué verlas. Esas series donde salen escenas, hermano, casi pornográficas, usted no las debe ver. Y sabe, a veces me han dicho algunos hermanos, no, es que es por la historia está... No se haga el necio, usted sabe que se quedan aquí y se quedan aquí y ofendes mucho a Dios. Hermano, este aparatito ha sido el culpable en muchas personas para robarle tiempo a Dios. En el 2017, hermano, AT&T, T-Mobile, Sprint y las redes de telecomunicación están reportando que la gente, aún con trabajo y escuela, están gastando de 5 a 9 horas diarias en el teléfono. Díganme que no hay tiempo. Préstame su teléfono, yo ahí puedo mirar cuánto tiempo pasa en el YouTube y en el Facebook y en el Instagram. Ah, no, ya están más modernos, es el TikTok ahora. Y no me va a decir que ay, no, es que subo danzas para el Señor ahí en el TikTok, hermano. Ay, sí, alabaré, por siempre, siempre, siempre yo alabaré. No, no sea mentiroso, porque no está danzándole al Señor. No le está danzando al Señor. Y sabe, hermano, ¿sabe cuál es el gancho más grande del TikTok? La sensualidad y la lascivia de los ojos. Esa es la realidad. Y todas las cosas, mi hermano, que están interrumpiendo y que son una amenaza en contra de tu relación con Dios, en el nombre de Jesús tienen que caer. Sea lo que sea. Hay algo que es una amenaza en contra de tu relación con Cristo, en el nombre de Jesús tiene que caer. Y tienen que haber cambios a partir de este día. Cuando salgamos de este lugar tienen que haber cambios. Señor, de esta hora es para ti. A la hora del trabajo, hermano, en lugar de estar, porque mire, comemos y a veces ya está en la mesa, hermano. Los hijos están en el teléfono y los papás los critican. Pero ¿sabe qué están haciendo los papás? También están en el teléfono. A la hora del lunch en el trabajo, llévese su Biblia, hermano. Platique con Dios. Por ahí están corriendo, hermano, y voy. Bueno, no, los adultos tienen eso, no sé por qué, que agarran el teléfono. Uno lo agarra así, alguien normal así. Los adultos lo agarran así. Digo a mi papá el otro día, ¿qué pasó, papá? ¿Le falta brazo? ¿Qué pasa? Y luego when they tap the phone, right? Cuando le pican al teléfono, como que hasta agarran vuelo, porque le hacen así. Instead of just going mindlessly, just scrolling and scrolling and scrolling and scrolling, get that time to speak to God. Talk to Him. Pray 5-7 minutes. Grab the Bible. If you say, well, it's because I don't get it, pray to God so He can open up your spiritual eyes and you can understand what He's trying to speak to you. Start in the easy books. You can start in the New Testament and you're going to see that your spiritual life is going to start blooming. Your spiritual life is going to start being refreshed and flowing springs of living water, and you're gonna see the difference. One of the things that is triggering anxiety attacks and panic attacks and depression is social media. You know why? Because you're always comparing yourself to everybody else, especially to influencers. And you think, well, they have 10 million followers and I have like 100, I'm worth nothing. They're traveling to Europe, they're going to Thailand, they're going to these amazing, beautiful places, and I never get out of Orange County. I'm worthless. And this is bringing up a lot of depression and anxiety in teenagers. You know what is the crazy thing? Teenagers nowadays,
are suffering the highest levels of anxiety and depression when they have the most gadgets in all of the history. They have all types of entertainment, and yet they are the ones suffering the highest levels of anxiety and depression. But I can guarantee, I can assure you that if you take the time to spend time with God and talk to Him and you pray to Him and you read the scripture that is listening to His voice, you're gonna feel refreshed. You're gonna feel free. You're gonna have that fullness of life that you wish you had, but you don't. Jesus has all of that for you and so much more. But you're not gonna find it on the phone. You're not going to find it out there. You're going to find it in Him, because Jesus and Jesus alone can make you happy. Money won't make you happy. Being a business owner won't make you happy. God and God alone can satisfy the heart of man. God and God alone can make you feel that fulfillment of life, and no one else. Así que tenemos que, y eso, hermano, ¿y sabe qué es lo poderoso de orar de rodillas en casa? Solitos. Cuando estamos trabajando, oramos. Cuando vamos manejando en el autobús y le toca ir orando, está bien. Pero ¿sabe qué es lo poderoso de orar de rodillas en la casa? Que ahí no estás aprovechando el tiempo de hablar con Dios mientras lavas la ropa y oras al mismo tiempo. Sino que el hecho de estar de rodillas, tus rodillas le están diciendo a Dios, este tiempo no es para nada ni nadie más. Es nada más para usted, mi Señor. Para usted. Y tenemos que regresar a eso, porque el Señor dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? El orar, el ayunar, el vigilar, el volver a clamar. Alguien me dice, hermano, toda esta predicación para decirnos que oramos y leamos la Biblia. Pues ¿qué le voy a decir, hermano? Este es el camino de santidad, es la senda antigua y no hay de otra. Mucho, pero es que allá en la iglesia está más moderno. Allá en aquella iglesia, aquí no. Aquí es la senda antigua. Y el Señor, hermano, hace una amenaza bien seria que a mí me pone a temblar, hermano. Dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cómo dice el Señor que va a venir? ¿Cómo dice que va a venir? Pronto. ¿Cómo va a venir? Aquí dice, si no, vendré pronto a ti. ¿Cómo dice el Señor que va a venir? Pronto. ¿Qué quiere decir eso? Que me debo arrepentir, pero ¿cuándo? ¿Ya? Esto no es para decir, pues que si quiero buscar allá, pero no sé. Esto no es para decir, hermano, pues es que esa botella que me regaló mi primo es de las añejas, es de las finas. Nomás me la acabo y ahora sí me meto bien con Dios. ¿Quién te dijo que vas a estar vivo el próximo domingo? Usted piensa, hermano, que necesita enfermarse para morirse. Hermano, nomás tiembla aquí poquito y se te cae encima el apartamento y ya no la cuentas. La vida es muy frágil, hermano. La vida se va así. Dice la Escritura que la gloria del hombre es como la flor del campo. Ahorita estamos y al rato ya no estamos. ¿A poco usted cree que yo pienso que me voy a morir de viejito? Me la paso viajando. Un día les pudiera decir al pastor, oren por la familia del hermano Gallegos. Dios se lo llevó. Porque esta es una realidad. Y te vas a enfrentar y el Señor te va a juzgar tarde o temprano. El tiempo para arrepentirnos es ahorita. El tiempo para cambiar es ahorita. ¿Cómo es posible, hermano, que como cristianos nos enfrentamos a la tentación y todavía tenemos el descaro de preguntar, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Corre de eso. Ay, voy al servicio, me voy a jugar con mis compas, que tengo rato que no juego fútbol. El día del Señor es el día del Señor. Ay, pero pues es que tengo rato que no he ido ya a la carne asada con mis cuates. Tráigase a sus cuates aquí, terminándose va la carne asada. Y nos invitan. Pero Dios es primero. Y el Señor dice, vendré pronto a ti. Quiere decir que Dios quiere que me arrepienta y que deje ese cristianismo mediocre, pero que lo deje ya. Que cambiemos, pero que cambiemos hoy, no mañana, hoy. Porque mañana no está garantizado para nadie. Dios quiere que su iglesia se vuelva a enamorar de Él, pero hoy. Y nada de que, pues que es un proceso. Nada más imagínate esto, la novia de Cristo.
La iglesia, coqueteando con el mundo, coqueteando con otras cosas. Nada más imagínese usted, varón, que su esposa le sea infiel. Y lo que le diga, pues, mira, es un proceso. Estoy muy enamorada. Primero lo voy a estar mirando una vez a la semana. Luego una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego una vez cada 2 meses. Y ahí vemos, es que es un proceso. Estas cosas son tajantes y determinantes y tenemos que arrepentirnos y dejar lo que está ofendiendo a Dios, pero ya, porque el Señor dice, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué significa el candelero? Vamos a Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Ahí el Señor explica qué representa el candelero. ¿Ya lo tiene? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7. ¿Las 7 qué? ¿Qué representaban los candeleros? Las iglesias. ¿Qué representa el candelero? A ver otra vez, ¿por qué no estamos aquí? ¿Qué representa el candelero? La iglesia. El Señor le dice, si no te arrepientes, voy a venir pronto a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? Discúlpeme la expresión, pero el Señor en otro lado dice, si trabajas mucho, si sabes mucho, si tienes un gran carácter y defensor de la sana doctrina, pero ya no me amas, a mí la relación contigo no me interesa. Si vas a trabajar mucho y a trabajar como loco y todo lo que quieras hacer, qué bueno, pero no me interesa si no me amas. Y si no me vas a amar, dice el Señor, y si no vas a cambiar después de que te estoy diciendo que quiero que me ames y que me busques como antes, dice el Señor, perdona la expresión, pero el Señor lo que le está diciendo es, te voy a cerrar el changarro, te voy a quitar la iglesia, te voy a cerrar la iglesia. Un amigo mío que es pastor tuvo un accidente. Me dijo, no, yo sé que no me voy a morir porque Dios me necesita. Le digo, mijo, Dios puede levantar de las piedras y de la basura a 100 predicadores mejores que tú y que yo casi. Dios no nos necesita. Y muchas veces, hermano, incluso como pastor o como ministro, me puedo esconder bajo la premisa malinterpretada de los dones son irrevocables. Sí, los dones, pero el ministerio es irrevocable. Supongamos que yo soy músico aquí, caigo en pecado. El pastor me dice, hermano, necesito que se baje y luego platicamos a ver cuándo regresa. ¿Usted cree que porque me bajen y me siente se me va a olvidar tocar do y re menor y sol? No, porque los dones son irrevocables, pero el ministerio es irrevocable. Porque dice el apóstol Pablo que hay dones, operaciones y ministerios. El don es irrevocable, pero la Biblia no dice que los ministerios y las operaciones son irrevocables. Hay un video, ustedes ya lo han de haber visto, un pastor en Colombia que le falló a Dios, a su esposa y a la iglesia. Y anda todo andrajoso en la calle. Y le grabaron un video y suelta palabras. Todavía tiene el don de la oratoria. Y hasta me atrevo a decir que tiene unción. Pero el diablo lo trae, hermano, como un trapo sucio en la calle. Tiene el don, pero el ministerio ya no lo tiene. ¿A poco cree que a Dios le da miedo cerrar una iglesia, hermano? ¿Sabe dónde está la iglesia? Y esto es lo que me hace temblar, hermano. Éfeso hoy está en el país donde ahora es Turquía. ¿Sabe dónde está la iglesia de Éfeso hoy, hermano? ¿Sabe usted dónde está esta iglesia? Ya no existe. Dios la cerró. ¿A poco usted cree que Dios anda jugando cuando le llama la atención a uno, hermano? Dios no anda jugando. Y Él está diciendo, si no me vas a amar, a mí tu ministerio no me sirve para nada. Porque el ministerio no es más importante que Dios. De la relación que tenemos con Dios, de ahí tiene que fluir el ministerio. El ministerio tiene que fluir de mi relación con Dios, no al revés. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en el ministerio y descuidamos la oración. Descuidamos nuestra relación con Cristo. Y Dios nos llamó. Dice la Biblia que Jesús llamó a los apóstoles para estar con Él y para enviarlos a predicar.
Primero para estar con Él. Eso es el número 1. Y después para enviarlos a predicar. El enviarlos, hermano, es lo número 2. Lo primero es estar con Cristo. Y esto no quiere decir que no vamos a evangelizar o que no vamos a trabajar. Tenemos que hacerlo. Pero lo primero, Cristo nos ha llamado a la intimidad, a simplemente estar con Él. Y si usted dice, pero es que la oración no funciona. La oración no es para traer a Dios como genio de la lámpara mágica, hermano. Haz esto, cambia esto, haz esto otro. No se trata nada más de eso. Es para amarlo, para disfrutarlo, para adorarlo, para que Él reciba nuestra adoración, para disfrutar nuestra relación con Él. No solamente para poner a Dios a trabajar. Y esto es algo a lo que tenemos que regresar, porque el Señor dice, voy a quitar el candelero. Y ¿sabe que Dios lo quitó? Yo ahora respeto más a las iglesias que están después de la pandemia. Porque ¿sabe qué? Conozco iglesias, hermano. Eran iglesias grandes, de 350, de 600, 700 miembros. Se cerró. Y cuando el pastor empezó a llamar a la gente que se congregara, ya no llegaron, o llegaron 5 o 10 y la iglesia desapareció. Me dijo una vez una persona en la pandemia, esas iglesitas de la esquina, dijo con una soberbia del diablo, van a cerrar, nomás van a quedar las iglesias fuertes, las que tienen lana. Digo, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo estás ignorante? Las iglesias que van a estar de pie son aquellas a las que Dios llama. Aquellas iglesias que aman a Cristo, el Señor las va a sostener. Aunque sean una iglesita de la esquina, como tú dices. Dios te bendiga, le dije. ¿Saben qué quiere decir esto? Que lo que sostiene la iglesia no es el trabajo duro. Lo que sostiene la iglesia, hermano, no es el celo por la sana doctrina. Son cosas que debemos tener, pero ese no es el fundamento. Lo que sostiene el ministerio es nuestro amor por Cristo. Eso es lo que sostiene todas las cosas. Esto es lo que hace que todo funcione y que todo tenga sentido, que lo amemos. Y este es el asunto. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y sabe que, hermano, me da un temor bien tremendo. Vaya conmigo a 1 Corintios 8 y le voy a enseñar un versículo, hermano, que me hace estremecer, y deberíamos aprenderlo de memoria y orarlo y meditarlo todos los días y vivirlo. 1 Corintios 8:3, y volteé para acá, le voy a decir algo antes de que lo leamos. Uno de los versículos más conocidos es aquel que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre trabajamos arduamente. Hasta casi parece que son los efesios hablando. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, ¿no los qué? Fíjese bien en esta palabra porque es clave. En tu nombre trabajamos como locos. Y Él les dirá, apartaos de mí, no los conozco. ¿Que ellos son extraterrestres o qué? No se refiere a eso. ¿Qué es lo que hace que Dios me conozca? 1 Corintios 8:3. 1, 2, 3. Pero si alguno, ¿qué? Otra vez, 1, 2, 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Otra vez. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos a decirlo en voz fuerte. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Otras 3 veces. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Una vez más. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Última vez. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué es lo que hace que Dios te conozca? Amarlo. Cuando llegan y le dicen, el Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. El Señor les dice a los efesios, si has trabajado arduamente por amor de mi nombre. En tu nombre, se fija que es el mismo caso. Hicimos muchas cosas y Él le va a decir, sí, hiciste muchas cosas, pero no me amabas. No me amabas, trabajabas y hacías las cosas por amor de mi nombre.
pero te olvidaste del dueño del nombre. Hiciste muchas cosas, eras muy activo, pero nunca me buscabas. Y la razón, amada iglesia, por la que tenemos que amar a Jesús, si usted dice, ay, pero ¿por qué tengo que amarlo? No me nace. La razón por la que tenemos que amarlo, hay que mirar de qué se trata el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. La razón por la que tenemos que amar a Dios, amada iglesia, es porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne. Jesus being God, because He is God. Being God, He became flesh and He dwelt among us. And the Bible says that in our behalf, to die for our sins, the Bible says that He got betrayed by one of His best friends. Because of money. La Biblia dice que fue traicionado por uno de sus mejores amigos por dinero. Y sabe que el cínico de Judas Iscariote todavía tuvo el descaro de venir y traicionarlo y marcar quién era Jesús con un gesto de cariño. Y dice la escritura que se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro conocía a alguien de la que trabajaba ahí, donde el sumo sacerdote. Y entró al patio, pero estaba haciendo frío. Y va aquel bárbaro y se asoma ahí donde está la fogata para calentarse. Y ya ahí en la luz de la fogata alguien lo conoció. Y le dicen, que tú no andabas con Jesús. Y Pedro así como que se voltea y se retira poquito. El hombre dice, no sé de lo que estás hablando. Una segunda vez, oye, que tú no eres de los de con Jesús. Ni lo conozco a ese hombre. Y dice la Biblia que una tercera vez, sabe que varios lo habían visto muchas veces con Jesús. Y le oyeron la manera en que hablaba. Y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú andabas con él, hasta hablas como ellos. Y dice la Biblia que Pedro, por la vergüenza y para destantearlos, empezó a decir improperios. O sea, malas palabras. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se voltea y se hace el ofendido y le dice, yo no conozco a ese hijo tal por cual. Déjenme en paz, hijos de sus tal por cual. ¿Cómo se sentiría usted que llegue a buscar a su hijo a la escuela y porque usted trae un carro viejito, su hijo se avergüence de usted? ¿O cómo se sentiría porque usted anda con ropa humilde o su aspecto es humilde, que su hijo dijera, no, esa no es mi mamá? Imagínese cómo cree que se sintió el maestro cuando Pedro dijo, no conozco ese tal por cual. Y dice la escritura que Jesús fue entregado al gobierno romano para que lo sentenciaran a muerte. Y entre Pilato y Herodes, hermano, lo trajeron del timbo al tambo como si fuera cualquier basura de la calle. Y Pilato lo mandó a azotar y saben que los soldados, hermano, nada más debían azotarlo, se burlaron y se rieron a costillas de Jesús. Dice la escritura que le quitaron las ropas, le vendaron sus ojos y pusieron una corona de espinas en su cabeza. Y piensen esto, hermano, no eran civiles, hermano, eran militares. Eran hombres que estaban entrenados para matar a otros, hermano, a puro puño limpio. Y dice la Biblia que empezaron a golpearle y decían, a ver, profetiza quién te golpeó. ¿Usted cree que Jesús no sabía quiénes eran? Él lo sabía por nombre y apellido. Y dice la escritura, hermano, que Jesús se quedó callado cuando Pilato le dijo, a ver, dime algo, defiéndete, no oyes de lo que te acusan. Literalmente, como la Biblia profetizaba, cayó de amor. Por amor se quedó callado. Dice la escritura, mi hermano, que pusieron una corona en su cabeza, una corona de espinas y una caña en su mano, para simular que era un cetro, y venían y le hacían reverencia, riéndose y burlándose de él. ¿Y sabe qué hicieron después? Le quitaron la caña y empezaron a pegarle en la cabeza y a darle de cañazos ahí donde le habían puesto la corona de espinas. Lo llevaron para azotarlo y no era como los azotes, hermano, que usábamos ahí en el rancho con las vacas y con los burros.
Eran muchos azotes, hermano, que tenían ganchos de hueso y de fierro afilado. Y cada vez que se iban a las espaldas de Jesús se quedaban clavados. Y cuando el soldado regresaba a sí mismo, aquel látigo salvaje, se venían volando todo el pedacerio de carne y los soldados a risa y risa. Hermano, gente que llegó a presenciar ese tipo de castigos han relatado, y hay dibujos, hermano, de gente de aquel tiempo. Han quedado libros y dibujos de aquel tiempo de cómo quedaba la gente. Se les miraban, hermano, las costillas cuando terminaban de azotarlos. Incluso a varios de ellos, como les habían arrancado toda la carne, empezaban a venirse pedazos de sus riñones, hermano, y de su espina y de sus huesos. Y el Señor Jesucristo, teniendo la facultad aquí en su boca para clamar a los ángeles y que vinieran a su rescate, se quedó callado y no usó su poder para salvarse a sí mismo, a pesar de que podía hacerlo. Dice la Escritura, mis hermanos, que todos nuestros pecados fueron cargados en el cuerpo de Jesús. Es decir, que el cuerpo de Jesús, hermano, fue tratado por Dios mismo como si hubiera sido un vil y asqueroso pecador. Porque nosotros merecíamos eso. Y alguien me dice, no, pero ¿cómo va a ser eso? Se oye muy salvaje. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Y si alguien cometió un pecado y un crimen, se tiene que pagar por él. Porque si no, Dios no pudiera ser justo. ¿Y sabe qué? Guarde esta realidad en su corazón. No hay pecado que vaya a quedar sin castigo, ni uno. Va a ser castigado en el infierno, en el lago de fuego. Ay, no se ofendan porque digo infierno y lago de fuego, ¿verdad? Ya hay iglesias donde ya no se dice esta palabra, because it's offensive. La gente se la pasa toda la vida ofendiendo a Dios y nadie les dice nada. Va a ser castigado en el lago de fuego por toda la eternidad. O, para los que vinimos a la fe en Jesús, ese castigo no lo vamos a pagar nosotros. Porque ese castigo fue hecho en la carne propia de Jesús. Y sabe, Jesucristo llevó la cruz hasta donde pudo, hermano. Y le pidieron al hombre Simón de Cirene ayudarle a llevar la cruz. Y allá en el Calvario atravesaron sus manos y sus pies. Y si es cierto que no abrió su boca, no quiere decir que estuvo mudo, hermano, todo el tiempo. Se refiere para defenderse. No dijo nada. Pero la Biblia dice que cuando estaban atravesando el Señor, la Biblia dice que Jesús daba grandes voces. Esto quiere decir que gritaba. Estaba gritando y toda la gente que estaba afuera de Jerusalén podía oír los gritos desgarradores de Jesús. Y estuvo allí colgado, hermano, por 3 horas llevando mis pecados. ¿Y sabe algo? Cuando yo tengo un tormento, una angustia, mi pastor ora por mí, mi papá ora por mí, mi esposa me da una palabra de aliento, alguien viene y te bendice. ¿Sabes quién le ayudó a Jesús a llevar tus pecados en la cruz? La Biblia dice que en su angustia no hubo quien lo consolara. ¿Sabes quién ayudó a Jesús a llevar tu maldad en sus espaldas? Nadie. Nadie. Él llevó nuestros pecados él solo. Nadie le ayudó a Jesús a llevar nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y dice la Escritura que Él por nosotros ofreció sacrificio allá en el cielo, entró con su propia sangre. Nada más imagínate lo que Jesús hizo por nosotros. Hermano, ¿qué le costaba a Dios cuando Adán y Eva pecaron decir, ok, borrón y cuenta nueva? Y que desapareciera todo y a la semana tener una creación nueva. ¿Qué le costaba a Dios? Nada, hermano. La Biblia dice que el sacrificio de Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Adán y Eva todavía no existían, todavía no pecaban. El problema todavía no pasaba y Dios ya lo había arreglado. Nada más date cuenta cuánto nos amaba, porque Él ya sabía que íbamos a ser desobedientes, hermano.
que íbamos a ser obstinados e inclinados a hacer el mal, y Jesucristo vino en carne, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y saben por qué estamos aquí? Hay algunos, hermanos, que tenemos aquí ya muchos años y nos sentimos como muy buenos o muy santitos, pero la verdad, hermano, es que usted y yo merecemos el infierno tanto como Adolfo Hitler, porque no somos buenos. No, que mis hijos son nobles. A los papás nos encanta echarnos esas mentiras, hermano. Yo he visto en mis hijos, mi hijo el mayor tiene 10 años, la segunda tiene 7 y tenemos unos cuatitos que tienen 4 años. ¿Y sabe qué? Yo he visto la pecaminosidad en su vida. Mis hijos también necesitan a Jesús y son como todo el mundo. Me dijo una hermana, mi hija no viene a la iglesia, pero se porta mejor que las que avanzan. Digo, hermana, su hija tiene 5 novios, hermana. ¿Cómo que es buena? Me dijo otra hermana en otro lugar, mi hijo no viene, pero se porta mejor que el muchachillo que toca las tamboras. Digo, hermana, todos en el barrio sabemos que su hijo fuma y vende piedra, hermana. Y como papá siempre tenemos, no, mis hijos son buenos. La Biblia dice, ¿sabe quiénes son pecadores? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice todos menos tus hijos. Todos somos pecadores. Y usted puede decir, pero pues es que no era tan grave, lo mío era pues que me echaban mis tequilillas ahí en el patio. La Biblia dice que los borrachos me heredarán el reino de los cielos. No, pues lo mío es que era mentirosillo, pero pues no tenía tanto. ¿Se fijan cómo somos? Que tratamos de minimizar el pecado. No, pues era nomás esto. Es tan grave, hermano, la mentira, que la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque hasta el pecado más pequeñito, hermano, es gravísimamente ofensivo delante de los ojos de Dios. Porque Dios es perfecto y santo y puro. Y aún el pecado más pequeño, hermano, escuche bien, una barca no necesita que se despedace por la mitad para hundirse. Con que tenga un agujero, hermano, con eso basta para hundir todo el barco. Y nos queremos defender. No, yo no soy tan malo como aquel. Delante de los ojos de Dios todos somos pecadores. Y la Biblia dice que nuestras mejores obras, las mejores, son como trapos de inmundicia. ¿Cómo usted cree que será el mismo pecado delante de los ojos de Dios? Vómito de perro, hermano. Es una asquerosidad. Pero ¿sabe qué? No vinimos aquí para hablar de malas noticias, venimos aquí para hablar de buenas noticias. La paga del pecado es muerte y el infierno es real y las consecuencias existen. Pero Cristo no quiere que nadie se pierda, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo dice en Efesios que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de la sangre de Jesús. Por eso, hermano, necesitamos a Jesús. Y si estamos aquí, hermano, aquí ninguno somos buenos. No somos santos ni tan bien portaditos como decimos que somos, hermano. Si estamos aquí no es porque somos menos pecadores que los de afuera. Estamos aquí, hermano, por la puritititita gracia de Dios. Amén, aleluya. Porque el Señor llevó nuestros castigos, nuestro pecado, hermano. Y Él lo pagó. Le cobraron a Él las que nosotros habíamos hecho. Y cuando yo pienso, hermano, en mi Cristo crucificado, yo sé que resucitó. Pero ¿sabe cómo lo miró Juan en el cielo? Dios nos va a permitir mirar a Cristo cómo quedó después del sacrificio. Porque Juan tiene la revelación de Jesucristo y dice que lo mira como un cordero inmolado con sus ropas teñidas en sangre. Para que podamos mirar cuánto le costó a Él el tenernos a nosotros en ese lugar. Porque esa es la meta, mis hermanos. Esta vida es muy corta y la meta es que lleguemos allá y escuchemos de la boca de nuestro Padre: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y yo le quiero decir, hermano, falta poco para nuestra redención. Falta poquito, hermano, para que el Señor nos lleve. ¿Sabe qué me dijo el Señor hace 2 años?
Terminé en el hospital y le dije, Señor, ya me revisaron y todo está bien, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, quiero que sepas que yo ya quiero tener a mi iglesia conmigo. Yo los quiero conmigo porque los amo. Pero la iglesia todavía no está lista. ¿No se ha dado cuenta que todas las señales apocalípticas que anteceden a la venida de Cristo ya se han cumplido y Cristo no ha regresado? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está lista. No, hermano, capaz si se aparezca el Señor y encuentra a la novia toda despeinada, hermano. O peor aún, imagínese que aparezca el novio y la novia coqueteando con otro fulano. ¿Cómo vas a estar listo si todavía te encanta el pecado? ¿Cómo vas a estar listo si no le das a Dios el lugar que a Él le corresponde? Pero esto va a cambiar de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Esto va a cambiar de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y nos vengamos al altar. Y vamos a venir a hacer un compromiso serio y fiel con Dios.